Padre, sigue ministrándonos como hasta ahora. Señor, sigue hablándonos a nuestro corazón, porque hemos venido hambrientos y sedientos de ti. Estamos siendo bendecidos, Señor, y queremos salir de aquí llenos, a tope, con la unción de tu Santo Espíritu, guiado por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablarte rápidamente sobre el mayor empresario que viene en la Biblia. Y cuando vemos las riquezas que él poseía y lo que él tenía y movía, algunas personas seguramente les puede incluso dar envidia. Dice que, era el hombre que tanto tenía que, que hasta Dios decía que era, dice aquí en Job 1, versículo 3, la segunda parte, y aquel varón era más grande que todos los orientales. O sea, todas las posesiones que él tenía, todo lo que él movía, todo lo que Dios había permitido poner en sus manos, le llevaron a tal punto de ser de los más ricos y de los hombres más grandes sobre el faz de la tierra. Y cuando hablamos así, de personajes así, de personas que han tenido poder en sus manos, han tenido capacidad de recibir de Dios lo que Él puso en sus manos, debemos también ver el por qué Dios permitió esto. Y dice en el versículo 5, en Job 1:5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y santificaba y los levantaba de mañana y les ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, porque decía Job, quizás habrá pecado en mis hijos y habrán blasfemado contra Dios y en sus corazones. De esta manera hacían todos los días. Amén. O sea, vimos que Job no era solamente una persona que tenía capacidad para los negocios, que tenía capacidad para ser un hombre poderoso, con poder. No era solamente que esto no le subía a la cabeza, sino que él sabía estar en su lugar. Todos los días por la mañana, pone la palabra de Dios, él buscaba al Señor. Y no es que solamente buscaba al Señor para él mismo, sino una de las preocupaciones más importantes era sus hijos. Y cuando hablamos de hijos, hablamos tanto de hijos naturales como espirituales. Y antes el hermano decía que el Señor nos envía obreros y pedimos obreros al Señor y por otro lado nos lo cargamos. Job tenía en su corazón lo que es el deseo que les fuera bien a aquellos que estaban bajo su cobertura, bajo su responsabilidad. Los hijos son nuestra responsabilidad, tanto naturales como espirituales. Amén. Y él tenía muy claro que todo lo que él tenía provenía de Dios. Todo lo que él poseía era dado por Dios. De tal manera que Dios incluso, cuando los hijos de Dios se presentaron en la presencia de Dios y Satanás se infiltró con ellos, y Dios le vio a Satanás y dijo, ¿dónde vienes? Y dice, vengo de rodear la tierra. Y le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? Se le puso como ejemplo. Era un ejemplo vivo en medio de la sociedad en la cual vivía. Y la figura que él tenía era una figura de padre. A mí me gustaría que nosotros entendiéramos que para bendecir a nuestros hijos espirituales y naturales tenemos que tener la figura de un padre. Un padre que no busca lo suyo, no busca el bien para sí mismo, sino busca el bien para bendecir. Amén. Él oraba por sus hijos, intercedía y eso le daba una victoria a cada día. Entonces Satanás le dijo, claro, ¿cómo no va tu siervo a estar así? Déjale que te toque, déjale que le toque. Déjale que meta mano en su vida. Ya verás tú como en tu propia cara va a empezar a maldecirte y a apartarse de ti. Y vemos tristemente que muchas veces ocurre esto cuando la vida nos va bien. Vemos siervos que dan gracias a Dios, alaban al Señor y cuando empieza a venir la prueba a sus vidas, como que decaen, como que su fe
pierden la certeza, la seguridad. Y Dios le dijo, está bien, tócale. Pero una cosa te digo, no le quites la vida. Y le mandó tal enfermedad a Job. O sea, aquí pasamos a ver un Job que era uno de los hombres más importantes, con más poderío, pasamos a ver un Job lleno de enfermedad, que la sarna que él tenía era de tal manera que él se sentaba en medio de la ceniza. ¿La ceniza por qué? Porque la ceniza de alguna forma limpiaba, desinfectaba las heridas que él tenía y se rascaba, dice la palabra de Dios, con una teja. De tal era el picor que él sentía. O sea que vemos que Dios no solamente permitió una prueba en su vida, sino que le trajo enfermedad y sobre todo le trajo limitaciones. A partir de aquel día él fue incapaz de dirigir sus negocios. Fue incapaz de seguir en la misma situación. Era más, cada día les llegaba una noticia. Cada día les llegaba un mensaje nuevo. Mensajes como aquellos que decían, se acaba de morir tu hijo. Y al día siguiente otro mensaje le decía, se acaba de morir otro hijo. Y al día siguiente otro mensaje que le decían, se acaban de morir tus hijas. Y tus ganados. Y todas tus pertenencias se fueron a pique y las empresas que tenías se tuvieron que cerrar. Eran a continuo estas noticias en su vida. De tal manera que le limitaron a tal manera que él no se podía mover de aquel lugar. Y habían amigos que tenía Job que venían a visitarles y al verlo, dice la palabra de Dios, que al ver el sufrimiento que Job llevaba encima, se llegaron por la mañana y hasta por la noche no dijeron ni una sola palabra. Yo no sé si tú has ido a consolar a alguien que está en un momento de sufrimiento grande, no encuentras palabras. A mí me pasó varias veces en las cuales vas a querer dar ánimo y aliento a alguien y cuando le ves dices, ¿qué le voy a decir? Y los amigos estuvieron en esta situación y se sentaron con él ahí y no hubo palabra que saliese de su boca. Porque era tanto el dolor que él tenía que no había cómo explicarlo. Otros amigos venían y le aconsejaban de una forma natural, con estrategias humanas, pero a las cuales a Job no le daban solución a su problema. Hay veces que hay personas que nos acercan y nos dan estrategias, planes cómo salir de la crisis, de la dificultad del problema, pero son estrategias y planes humanos. Y al final Job decía, todo eso no me vale. Y después de haber pasado todo esto, dice Job 42, versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Quién le había permitido la aflicción? Jehová. ¿Y quién la quitó? Jehová. Dios da y Dios quita. Dios te puede hacer el hombre más próspero sobre la faz de la tierra, como puede hacer que tú mañana no seas capaz ni siquiera de moverte y de volverte a darlo todo. Y dice que Jehová quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que le habían sido de Job. Y yo encuentro aquí la llave de la bendición personal. Job en la situación que estaba, donde la cual su dolor era tanto y su situación era de tanta limitación, que quizás nosotros éramos incapaces en una situación así de pensar en los demás. Dice la palabra de Dios que Job estuvo abierto a la necesidad de los demás. A pesar que ya no tenía nada, estuvo dispuesto a dar. A pesar que en sus manos todo se había decaído, estuvo dispuesto a bendecir. Y dice la palabra de Dios
que Dios volvió a darle a Job todo lo que tenía duplicado. A partir de aquel momento que él empezó a orar por sus amigos. Empezó a ver la necesidad del que estaba allá y a orar para que Dios bendijera a los amigos que venían dando la solución, quejándose de él. Venían como criticándolo, si Dios permitió esto, por algo será. ¿Verdad? En España hay un dicho que dice, al árbol caído, todos son astillas, ¿verdad? Cuando alguien cae, la frase principal que escucho es que yo ya lo sabía. Es que ya eso estaba claro. Antes de caer no estaba nada claro, ni nadie decía nada. Y después de caer todo el mundo sabía de todo. Algunas veces hay que decirle, ahora mejor que no hables, si no has hablado en tu tiempo. Y los amigos de Job eran así. Le decían, pues seguramente habrá en tu vida pecado, porque no es normal lo que te ha caído. Y juzgaban a Job bajo las condiciones en las cuales él se encontraba. Sin embargo, Job se mantuvo íntegro. Lo único que dijo de negativo fue que maldigo el día en que nací. Y dice la palabra de Dios, con tal cosa no pecó contra Dios. Y esos amigos, supuestos amigos que venían a ayudarle, criticándole y apuñalándolo por atrás, dice que Job vio la necesidad en sus corazones y oró por ellos. Estuvo aún así dispuesta a bendecirlos. Y cuando Dios vio esa actitud, le devolvió todo lo que le había quitado en medio de la prueba. Así que para terminar, el tiempo ya no lo voy a conseguir cumplir, pero para terminar en Job 42, versículo 1 al 5. Y además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contener el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Jehová a Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil y te responderé. Mi mano pongo sobre mi boca y una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Y respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, ceniza, perdón, yo aquí me he liado. Estoy en el 40 y ya decía yo que eso no me quejaba. 42, sí, me he ido al 40. 42 del 1 al 5. Y respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco todo lo que puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía y cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Llegó a tal punto la intimidad con Dios en la vida de Job, que llegó a esta frase que todos la conocemos. O sea, antes hemos visto que Job era un hombre que conocía a Dios, que Dios tenía una complacencia de él, como le ponía como un ejemplo. Un hombre que seguramente conocía a Dios. Pero después de haber pasado toda la prueba que pasó, en su corazón dijo, todo lo que te conocía antes era como que estabas muy lejos. Era como que de oídas te había oído. Pero ahora mis ojos te ven. Que Dios nos pueda dar la gracia de llegar al punto de decir, ahora te veo. Amén. Dios os bendiga.